Biomoléculas orgánicas. Son las principales moléculas de los seres vivos y se clasifican en bioelementos primarios y secundarios. Estos elementos constituyen aproximadamente el 97% de la materia viva. Entre las biomoléculas encontramos los carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleicos y las proteínas. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos se pueden encontrar en diferentes formas. Monosacáridos. Son las unidades más pequeñas de los azúcares, ya que están formados por una sola molécula que presenta en su estructura de 3 a 9 carbonos. Funcionan como energéticos y componentes de moléculas mayores. Son sustancias cristalinas solubles en agua, blancas y de sabor dulce. Las más importantes son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los oligosacáridos. Son glúcidos formados por un número pequeño de monosacáridos, entre 2 y 10. Se denominan disacáridos. Los principales son la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Los polisacáridos. Son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales. Los principales son el almidón, la glucógeno, celulosa y la quitina. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas, esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua y almacenan la energía. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en complejos y carbohidratos simples. Carbohidratos complejos son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, hemicelulosa, el almidón, etc. Se caracterizan por ser absorción lenta. Carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Características de los lípidos. Son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo y benceno. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos. 1. Los lípidos saponificables. A. Simples, como lo son acilglicéridos y los séridos. B. En complejos, los fosfolípidos y glucolípidos. 2. Lípidos saponificables. A. Terpenos. B. Esteroides. C. Prostaglandinas. Función de los lípidos. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías sobre gramos. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia, o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora.
En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Los ácidos nucleicos. Son biomoléculas orgánicas compuestas siempre de carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polinucleótidos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico, contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. El ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena ribonucleótidos. Esta presenta tantos en las células procariontes como en las eucariontes, y es el único material genético de ciertos virus. Características de los ácidos nucleicos. Son biomoléculas orgánicas compuestas siempre por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Su función está relacionada con el almacenamiento, empleo y transmisión de la información. Por eso constituyen el material genético y son la base molecular de la herencia. Tiene diferente y específica localización subcelular. Clasificación. Las unidades que forman los ácidos nucleicos son nucleósidos. Son compuestos formados por la unión de una pentosa y una base nitrogenada. Esta unión siempre se realiza de la misma forma. Se establece un enlace N glicosídico entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 9 de las bases púricas o el 1 de las bases pirimídicas. Nucleótidos. Son compuestos resultantes de la unión entre un nucleósido y moléculas de ácido fosfórico. La unión es un enlace éster entre la pentosa y el ácido fosfórico. Función de los ácidos nucleicos. La función de ambos tipos de ácidos nucleicos está relacionada con el almacenamiento y el empleo de información, así como con su transmisión de unas células a otras, por lo que se dice que constituyen el material genético y son la base molecular de la herencia. Las proteínas. Son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo, además de la formación de tejidos. Las proteínas también regulan varias funciones del organismo. Características de las proteínas. Son macromoléculas formadas por la unión de varios aminoácidos que se componen de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Las proteínas se componen de aminoácidos. Las proteínas de calor y energía para el cuerpo y también ayuda en la construcción y reparación. Funciones de las proteínas. Transportan las sustancias grasas a través de la sangre, elevando así las defensas de nuestros organismos. Clasificación de las proteínas. Según su composición, las proteínas se pueden clasificar en dos tipos: proteínas simples y proteínas conjugadas.